En este video vamos a resolver la guía de fronteras de posibilidades de producción e intercambio que corresponde a la unidad 2 de microeconomía. Vayamos al primer ejercicio. Nos dice, las posibilidades de producción de la isla de Juana son, vemos que tenemos dos opciones, maíz y tela. Cuando produce 6 de maíz, produce 0 de tela. Cuando produce 4 de maíz, puede producir 2 de tela. Cuando produce 2 de maíz, puede producir 4 de tela. Y cuando produce 0 de maíz, puede producir 6 de tela. Entonces, con estos datos nosotros vamos a resolver el ejercicio. En el punto A nos pide grafique la FPP de la isla de Juan. Vamos a graficar aquí a mano alzada. Vamos a tener maíz y tela. Acá perdonen por, obviamente, que la escala no está muy correcta. Pero bueno, en el punto A entonces vamos a, cuando es 6 de maíz es 0 de tela. Cuando es 4 de maíz es 2 de tela. Cuando es 2 de maíz es 4 de tela. Y cuando es 0 de maíz es 6 de tela. Si unimos entonces los puntos, tenemos nuestra frontera de posibilidades de producción, que en este caso es una recta. Recordemos que la frontera de posibilidades de producción puede tener costos de oportunidad constantes, como en este caso, que es una recta, o costos de oportunidad crecientes, que son la mayor cantidad de casos que vemos que tienen una forma cóncava. ¿Bien? Pero bueno, lo que sabemos siempre es que o va a ser cóncava o, en algunos casos especiales, puede ser una recta. En el punto B nos dice cuáles son los costos de oportunidad de producir tela en términos de maíz de acuerdo con cada nivel de producción de la tabla. Bueno, ¿qué vemos? Que para producir uno más de tela tenemos que dejar de producir uno de maíz. Entonces el costo de oportunidad es menos 1. ¿Cómo lo podemos calcular matemáticamente? Matemáticamente, el costo de oportunidad es la pendiente de, en este caso, la recta. Entonces, vamos a marcar, por ejemplo, este punto y este punto. Entonces, dejamos de producir 2 de maíz para producir 2 más de tela. Ven que esto nos da menos 1. Si agarramos otro punto, por ejemplo este, dejamos de producir 2 de maíz para producir 2 de tela. Esto nos da menos 1. Importante acá es que el costo de oportunidad siempre va a ser que renunciamos a producir una unidad de maíz para producir una unidad adicional de tela porque es una recta. Entonces, cuando tenemos una recta, el costo de oportunidad es constante porque la pendiente es igual en toda la recta. Ahora, a continuación, este sería el punto B. A continuación vamos a hacer un ejercicio que en lugar de ser una recta, va a tener una función que es cóncava, para que veamos cómo calculamos las pendientes de las curvas y sus costos de oportunidad.
Bueno, veamos entonces, acá tenemos una función de producción que va a ser cóncava. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque tiene una x al cuadrado. Si nosotros la reescribimos de otra manera, nos quedaría que y es, para que lo vean más claro, 400 menos x cuadrado sobre 400. ¿Bien? Bueno, nos dice y es la cantidad de maquinaria y x es la cantidad de trigo. ¿Bien? Empecemos entonces por el punto A. En el punto A nos dice determinar la cantidad máxima de trigo y maquinaria que puede producirse. Es decir, cuando no se produce el otro bien. O sea, cuando x es 0, ¿cuánto es y? Y cuando y es 0, ¿cuánto es x? Bien, eso sería punto A. Entonces lo que vamos a ver es, vamos a primero poner, para ver lo máximo de trigo, que sería x, tenemos que producir 0 de y. Entonces, si y es 0, nos va a quedar 400 menos x cuadrado sobre 400. Vamos a borrar esto de acá abajo. Entonces nos queda menos 400, que es igual a menos x cuadrado sobre 400. Como es menos, menos, cancelamos. Este 400 pasa multiplicando, 4 por 4, 16. Y tenemos 1, 2, 3, 4 ceros, igual a x cuadrado. Y recordemos entonces que el cuadrado pasa como una raíz. Así que x es la raíz de 16.000. Y esto es 400. Bien. Así que si producimos 0 de y, vamos a producir 400 de x. Eso sería lo máximo que podemos producir de trigo. ¿Bien? Veamos ahora el caso de maquinaria. En el caso de maquinaria es más fácil. ¿Por qué? Porque si producimos 0 de trigo, ponemos un 0 acá, y fíjense que toda esta parte de la función se nos va, nos queda 400 menos 0 dividido 400. 0 dividido algo es 0. Así que acá es mucho más fácil la cuenta. Nos queda 400 y 400. Ojo, importante no pensar que siempre nos va a dar así. Siempre tenemos que hacer la cuenta. En este caso nos da de esta forma por la forma que tiene la función. ¿Sí? No decir, bueno, si en uno me dio 400 en el otro también, si en uno me dio 20 en el otro también. No, chequear. Siempre chequeamos entonces estas cuentas. Bueno, ya tenemos entonces el punto A. Vamos a hacer ahora el punto B. Perdón que lo hago todo aquí, pero para que no perdamos espacio y que no perdamos el enunciado. Vamos a borrar esto y vamos a ir al punto B. Dice, representar gráficamente. Nos dice calcular para los valores x, 0, 100, 200, 300, 400. Esta es la forma más fácil para realizarlo porque ponemos los valores en la tabla. 0, 100, 200, 300 y 400, y ahí ya tenemos los valores para graficar. Vemos, acuérdense que hay dos valores que ya tenemos, cuando x es 0 y es 400, cuando x es 400 y es 0. ¿Cómo sacamos el resto de los valores? Vamos a reemplazar esta x por 100, por 200 y por 300. Y vamos a ver cuánto nos da la y. 400 menos 100 al cuadrado sobre 400 nos da 375. 400 menos 200 al cuadrado sobre 400 nos da 300. Y 400 menos 300 al cuadrado sobre 400 nos da 175. Entonces con esto ya podemos
realizar el gráfico. Vamos a poner 200, 200. Esto es a medio ojo, pero van a ver que va a quedar bien clara la forma. Pues este sí, este es X. Vamos a tener un 400 por aquí. Entonces, 300, 100, 100, 300. Entonces, cuando X es 0, Y es 400. Ok. Cuando X es 100, este es 375. O sea, recuerden, acá está el 300. 350 va a estar por acá, 375. Esperemos que me dé una forma coherente. Cuando es 200, va a ser 300. Cuando es 300, va a ser 175. Pónganse, va a ser 150, así que 175 va a ser por aquí. Y cuando es 400 es 0. Fíjense que acá tenemos que no es una recta. Ven que es una curva, ¿no? Ven que es una función cóncava, porque sus costos de oportunidades son crecientes. ¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior decíamos pueden ser constantes, una recta, o crecientes cuando es una curva? ¿Bien? Entonces, ya tenemos representado gráficamente, ahora nos pregunta, ¿qué tipo de relación existe entre la cantidad producida entre X e Y? ¿Directa o inversa? Recordemos, una relación directa quiere decir que si sube X, sube Y, o si baja X, baja Y. Claramente vemos que eso no está pasando. ¿Qué pasa? Cuando está subiendo X, está bajando Y. Entonces lo que tenemos es, como sube X y baja Y, la relación es inversa. Siempre, conceptualmente, recordemos que el costo de oportunidad es una relación inversa. Porque dijimos que para producir más de uno, de los factores de producción, tenemos que producir menos del otro. Entonces, siempre, recuerden, relación inversa. Bien. Perfecto. Bueno. Entonces este dijimos que era el punto B. Vamos a ver el punto C. En el punto C nos dice, si se producen 150 unidades de trigo, voy a agarrar un color. Tenemos 150 unidades de trigo. Trigo, recordemos que era el X, así que va a ser, acá era 100, acá va a ser 150. Si se producen 150 de trigo y 300 de maquinaria, este punto dice, ¿puede aumentarse la producción de alguno de los bienes? Acá lo que vemos es que sí, siempre que estemos por debajo de la frontera de posibilidades de producción, existe la posibilidad de aumentar la producción de alguno de los bienes. Podemos ir para allá, en diagonal. Digo, tenemos muchas opciones. Pero entonces, todos los puntos que estén debajo de la frontera de posibilidades de producción, recordemos que son puntos alcanzables pero ineficientes porque están desperdiciando recursos. Entonces eso lo que nos dice es que podríamos aumentar la producción. Dice, en caso afirmativo, calcular en qué cantidad podría incrementarse la producción de maquinaria si se mantiene la producción de trigo en 150 unidades. Lo que nos dice es calcular esto, cuánto trigo más por encima de 300, cuántas maquinarias más por encima de 300 se podrían producir si dejamos 150 de trigo. Entonces lo que vamos a hacer es, y va a ser 400 menos 150 al cuadrado sobre 400, y nos da que Y es 343,75.
Ojo acá. Ustedes acá no pueden incrementar 343,75 porque ya se están produciendo 300. Entonces, lo que se podría incrementar sería 43,75. Si lo quieren poner así, si lo vemos desde el punto de vista de la producción, tendríamos que decir que se pueden producir 43 maquinarias más, porque la verdad que decir 0,75 maquinarias es como medio confuso en este caso. Pero bueno, en el caso de una respuesta, las dos estarían correctas. O sea, estaría mejor correcta 43, pero 43,75 está válida. La que no estaría correcta es 343, ¿por qué? Porque acá nos dice que ya se sabe que se están produciendo 300 de maquinaria. Entonces, lo que estamos haciendo es sacar este pedacito, que son 43,75, ¿sí? Así que bueno, mucho cuidado con enunciados. Bien. Y vamos al último. ¿Qué nos pide? Vamos a borrar un poquito esto. Voy a dejar el gráfico porque lo podemos marcar. Calcular gráficamente la pendiente para x igual 100 y para x igual 300, tomando como primer punto x igual a 0. Y nos pregunta si es constante o variable. Bueno, vamos a hacer. Para x igual a 100 es desde 0. Desde x0 hasta x100, fíjense que la pendiente sería esta inclinación, ¿no? ¿Cómo es la pendiente? La pendiente es cuánto varía y cuando varía x, como una pendiente como todas las pendientes. En este caso, ¿cuánto varía y? Pasa de 400 a 375, es menos 25, y x aumenta de 0 a 100 sobre 100. Si esto lo dividimos todo por 25, nos da que el costo de oportunidad es menos un cuarto. Es por cada unidad que dejo de producir de maquinarias, puedo producir 4 unidades de trigo. O para producir una unidad más de maquinaria, tengo que dejar de producir 4 unidades de trigo. ¿Bien? Pero luego nos pregunta otro punto. Con x igual 300 sería desde 0 hasta 300. La pendiente sería desde 0 hasta 300. Recordemos que 300 está por acá. Así que la pendiente sería esta inclinación. Vemos que ya es distinta, está como más aplastadita, ¿no? Entonces, usamos esta misma fórmula, pero tomando estos valores. Cuando x pasa de 0 a 300 y pasa de 400 a 175. Entonces la variación de x, que es lo que va abajo, va a ser 300. Y la variación de y, que es lo que va arriba, fíjense que es 175 menos 400 es menos 225. Y esto nos da menos 3/4. Y acá nos queda claro este concepto que habíamos visto, que cuando la frontera de posibilidades de producción es cóncava, el costo de oportunidad es creciente. Acá, para producir 4 más de trigo, dejaba de producir 1 de maquinaria. Acá, para producir 4 más de trigo, tengo que dejar de producir 3 de maquinaria. Entonces, lo que vamos a tener es que la pendiente es variable. ¿Por qué? Porque es una curva, porque es cóncava. Recordemos eso. En el caso del ejercicio anterior, cuando la pendiente era una recta, era constante. ¿Bien? Perfecto. Vamos al próximo.
Bueno, vamos a leer este enunciado. Nos dice, en una economía, el único recurso disponible son 5 trabajadores. Cada uno puede hacer 3 tartas o 2 camisas. Entonces, cuando tenemos el total de la economía, vemos que si usamos los trabajadores, los 5 trabajadores para hacer tartas, podemos hacer 15 tartas, porque sería 3 por 5, o 5 por 2, 10 camisas. ¿Bien? Con esto entonces ya podemos empezar a resolver el ejercicio. Nos dice A, trace la frontera de posibilidades de producción, acá nos aclara que es lineal, analítica y gráficamente, y explique su significado. Bueno, cuando nos dice gráficamente, este es bastante más sencillo de hacer que el anterior, porque si usamos todos los trabajadores para hacer tartas, vamos a tener 15 tartas y 0 camisas. Y si usamos todos los trabajadores para hacer camisas, vamos a tener 10 camisas y 0 tartas. Si unimos los puntos, entonces ya tenemos nuestra recta. Esto sería lo que nos pide gráficamente. Cuando nos pide analíticamente, lo que tenemos que hacer es construir la forma de la función. Como es una función lineal, esto es bastante sencillo. Recordemos que si acá tenemos camisa, tenemos tarta, esto va a funcionar como una Y y esto como una X. Tenemos A menos B por X. Entonces vamos a tener que camisas es A ordenada al origen. Este dato ya lo tenemos. 10. Acuérdense que la ordenada al origen es cuánto vale Y cuando X vale 0. Menos B. B es la pendiente. Vamos a calcular acá. Que es cuánto varía Y cuando varía X. ¿Cuánto varía Y? Pasa de 10 a 0. Y esta pasa de 0 a 15 si tomamos entre estos dos puntos. Así que esto nos quedaría menos 2 tercios. Menos 2 tercios entonces sería nuestra pendiente. Recuerden que es cada 2 que baja ahí, X sube 3. ¿Sí? Entonces, por cada camisa, cuando dejamos de producir 2 camisas, podemos producir 3 tartas. ¿Por qué? Porque estamos liberando un trabajador. Un trabajador puede hacer o camisas o tartas. Entonces, lo pasamos de una actividad a la otra. Y este sería nuestro costo de oportunidad. ¿Sí? En términos de los dos bienes. Bien. Y X tenemos que es la T. ¿Por qué pusimos este en la? Entonces, significado sería una función que nos muestra la relación entre las camisas y las tartas y nos dice, las camisas, se pueden producir 10 camisas cuando se producen 0 tartas y el costo de oportunidad de cada una de las tartas es 2 tercios. Ojo, lo podemos llamar al revés también. Vamos a poner tartas acá y camisas acá. Entonces acá sería 15 y acá sería 10. Y entonces sería tartas igual 15 menos, fíjense, si X ahora es tartas,
Entonces sería menos 3 medios. Ven que es lo mismo girado nomás. O sea, el costo de oportunidad es el inverso. Camisas. ¿Qué tienen de diferente estas dos? Nada. Solamente cuál ponemos en el eje Y y cuál ponemos en el eje X. Es indistinto. Por lo general, para evitar esta confusión, o que tengan que tomar una decisión, cuando tengamos algún ejercicio de esto, les voy a decir, pongan en el eje Y o en el eje X tal variable, ¿sí? Bueno, voy a borrar lo amarillo. Así ahora pasamos al punto B. Bueno, veamos entonces, en el punto B nos dice, indique qué puntos del gráfico representan métodos de producción eficientes, ineficientes e inalcanzables. Bueno, en este caso es bastante más teórico. Eficientes, recordemos que son todos los puntos que están sobre la frontera de posibilidades de producción, donde estamos utilizando la totalidad de los factores de producción. Todos los puntos que son ineficientes son puntos que estén por dentro de la frontera, cualquiera de los puntitos rojos. ¿Qué quiere decir? Que son puntos posibles y alcanzables, pero que estamos, de alguna manera, desperdiciando recursos. Y luego tenemos los inalcanzables, que son todos los puntos que están por afuera, donde tendríamos mayor producción, pero dado los factores, no podemos alcanzar. ¿Bien? Bueno, ahora nos pide en el C. ¿En qué situaciones decíamos entonces? ¿En qué situación eficientes, ineficientes, inalcanzables estarían los siguientes puntos? 2 camisas y 15 tartas, 9 camisas y 0 tartas, 6 camisas y 6 tartas. Hay varias opciones. Uno es gráficamente. Yo ese no lo recomiendo porque si no tienen el gráfico hecho perfectamente a escala, se va a complicar. La forma más fácil de hacerlo es, una vez que nosotros ya tenemos nuestra ecuación, es reemplazar los valores de tartas aquí y ver cuántas camisas son eficientes. Entonces vamos a ver si nos están faltando, si nos están sobrando o si estamos igual. Bien, empecemos con el primero, 2 camisas y 15 tartas. Si nosotros producimos 15 tartas, sería 10 menos 2/3 por 15. Esto nos diría cuáles son las cantidades óptimas de camisa cuando hacemos 15 tartas. En este caso nos daría que la cantidad óptima de camisas sería 0. Porque vemos, si tenemos 15 tartas y 2 camisas, sería un punto como por acá este. Ven que si producimos 15 tartas no podemos producir 2 camisas, tenemos que producir 0. Así que este sería un punto inalcanzable. ¿Bien? Vamos al que sigue. 9 camisas y 0 tartas. Entonces sería 10 menos 2/3 por 0. Si producimos 0 de tartas, esto nos va a dar que tenemos que producir 10 camisas. ¿Por qué estaríamos en 0 de tarta y 9 de camisas? En este caso, entonces sería un ineficiente. Recordemos que un ineficiente es un punto que es posible, pero que estamos desperdiciando recursos. ¿Bien? Por eso para mí, como les decía recién, es como la mejor forma de verlo con la fórmula, porque si le erramos un poquito el gráfico podemos quedar errados. Y el último nos dice 6 tartas y 6 camisas. Entonces sería 10 menos 2/3 por 6. Y esto nos da 6. Vamos a tener 6 tartas y 6 camisas. Y como 6 y 6 coinciden, estamos en un punto eficiente.
¿sí? Fíjense entonces la relación que tenemos entre las dos cosas, entre el gráfico y entre la fórmula. Por eso es como muy útil, cuando es una recta, que hagamos la fórmula, y si no, como hacíamos antes, que ya nos den una fórmula y trabajemos sobre ella. Ven que nos van a ser más complicadas que esto. Puede ser o una recta o una curva como la anterior. Nada más allá de eso. Bien. Y ahora nos dice, se produce un avance tecnológico y se inventa un nuevo método de fabricar camisas. Ahora, un trabajador, vamos al de sí, un trabajador, acuérdense, tenemos 5 trabajadores, un trabajador puede hacer 5 camisas por día, o sea que puede hacer en total la economía 25 camisas, pero no mejora la técnica de fabricación de tartas. Entonces, tartas va a seguir produciendo lo mismo, y acá esto, si lo estiramos, iría hasta 25 de camisas. Entonces veamos que nuestra frontera ahora tendría esta forma. Recuerden lo que habíamos visto de progreso técnico. En este caso es un progreso técnico sesgado hacia solamente la producción de camisas. Recordemos que el sesgo puede ser hacia la producción de camisas, hacia la producción de tartas o hacia la producción de todos. ¿Cómo sabemos esto? Acá nos dice que no cambia la técnica de fabricar tartas. Entonces vamos a seguir haciendo 3 tartas por día. O sea, seguimos haciendo 15 tartas en total. ¿Bien? Entonces, ahora de esta forma, una vez que ya tenemos el gráfico, volvemos a hacer nuevamente la fórmula matemática. Entonces va a ser camisas igual. Antes era 10, ahora va a ser 25. 25 camisas menos pendiente. Acuérdense cuánto varía Y, cuando varía X. Esto es, cuando pasa de 25 a 0, menos 25 sobre, cuando pasa de 0 a 15, 15. Yo les recomiendo siempre del punto que están al 0 y del 0 al otro punto, porque es como la forma más fácil de hacer las cuentas, si no les pide. En el ejercicio anterior les decía, usen X100, X300. Cuando no les pide, siempre es como más fácil usar los ceros por un tema de simplificación de cuentas, ¿bien? Y esto nos queda menos 5 tercios. Entonces nos queda que camisas es 25 menos 5 tercios de tarta. Entonces trazamos la nueva frontera y vemos qué relación tiene con la original. Entonces está sesgada hacia la producción de camisas y se sigue produciendo la misma cantidad de tartas. Fíjense que nos cambia la ordenada al origen, por definición, y nos cambia también la pendiente. Recuerden que la pendiente es el costo de oportunidad. Como ahora podemos producir más camisas, ahora es más costoso dejar de producir camisas para producir tartas porque somos más eficientes en camisas, ¿sí? Entonces esto nos permite analizar que cuando hay cambios tecnológicos o cambios en los factores de producción, algunas, eh, algunas posibilidades de producción que tenemos se dan vuelta para que seamos mejor produciendo otras cosas por estos cambios cuando solamente están sobre uno de los sectores. ¿Bien? Bueno, perfecto. Vamos al próximo. Bueno, en nuestro cuarto ejercicio nos dice, represente gráficamente, en uno de los ejes puede graficar la producción agropecuaria y en el otro la producción de los demás bienes. Explique los siguientes planteos. Entonces graficamos, ponemos agro y el resto. Y acá vean que no tenemos números, es más conceptual para ver si tenemos claro concepto. Entonces vamos a graficar la FPP de todos los bienes y el agro dice, ¿qué pasa con la frontera de posibilidades de producción
de un país si las lluvias intensas anegan sus campos impidiendo la siembra de los campos que están totalmente inundados. Bueno, si el resto de los bienes no depende de los campos inundados, se va a seguir produciendo lo mismo. Entonces lo que vamos a tener es que la frontera de posibilidades de producción se va a desplazar hacia adentro. Vamos a tener, si producimos agro menos agro, si producimos el resto de los bienes va a quedar exactamente igual. Bien, esto sería el punto A. Y en el punto B nos dice, ¿qué sucederá si el gobierno después de 2 años encara una obra que encauza las aguas y permite volver a producir? Bueno, en el resto de los bienes vamos a ver que no va a estar afectado. Vamos a tener que la frontera va a volver al original o puede ir más adelante. No hay un punto exacto. Podría ir acá, podría ir más adelante. Lo que sí sabemos es que la producción de agro va a incrementarse respecto del punto A. Bien. Perfecto. Vayamos al próximo. ¿Qué opina usted? Otro ejercicio teórico. Una economía eficiente siempre produce más que una ineficiente, teniendo ambas las mismas posibilidades tecnológicas y las mismas dotaciones de factores de producción. Bien. Bueno, ¿qué opinamos? ¿Opinamos que es verdadero o que es falso? Tenemos bien X, bien Y, y vamos a tener una frontera. Un punto eficiente va a estar sobre la frontera. Un punto ineficiente va a estar en cualquier punto por dentro. Entonces, siempre que estemos sobre un punto eficiente, vamos a estar produciendo más que en un punto ineficiente, porque vamos a estar utilizando todos los recursos. Vean que sí es muy importante estos puntos estas aclaraciones que nos dice acá, teniendo en cuenta las mismas tecnologías y la misma dotación de factores. Porque si no tuviésemos la misma tecnología y la misma dotación de factores, no sería la misma frontera de posibilidades de producción. Entonces serían distintas y habría que analizar caso por caso. ¿Bien? Creo que con esto el tema de la frontera de posibilidades de producción tiene que estar bien claro en términos de gráfico, de teoría, de funciones y demás. Vamos a pasar a los últimos 2 ejercicios que tienen que ver con el tema de intercambio y especialización, comercio. Dice, en el punto 6, suponga 2 países, nuestro país y un país extranjero, que producen 2 bienes, que son computadoras y trigo. Vamos a armar un cuadrito. Vamos a armar los cuadritos. Esto va a tener computadoras y trigo. Vamos a ver qué sale. Ahí está. Bueno, tenemos nuestro país y el país extranjero que hacen computadoras y trigo. Bien, en nuestro país se necesitan 150 horas de trabajo para hacer una computadora y en el país extranjero se necesitan 180. En tanto, en nuestro país se necesitan 7,5 horas de trabajo para obtener una tonelada de trigo y en el extranjero 12. Dice, voy a poner acá, ahora les voy a explicar para qué hacemos esto. Dice, indique
si algún país tiene la ventaja absoluta en la producción de estos bienes y si hay algún país que tiene ventaja comparativa en computadoras o en trigo. Bueno, veamos primero la ventaja absoluta. La ventaja absoluta tiene que ver con el costo absoluto, o sea, cuál tiene menor cantidad de horas de producción. ¿Qué vemos? Que cuando vemos computadoras es más barato producir computadoras en términos de horas en nuestro país, y cuando vemos trigo también es más barato producir trigo en nuestro país. Entonces nuestro país tiene la ventaja absoluta en la producción de los dos bienes. ¿Siempre un país tiene ventaja absoluta en producción de dos bienes? No. Vamos a ver ejercicios donde puede tener ventaja absoluta en uno y una ventaja absoluta cada uno. En este caso, nos va a servir bien para diferenciarlo de la ventaja comparativa o relativa. Para sacar la ventaja comparativa, ahora no tenemos que ver las horas totales, tenemos que ver las horas relativas, es decir, el costo de oportunidad. Entonces, vamos a ver cómo lo calculamos. Para nuestro país, si queremos producir más computadoras, tenemos que dejar de producir trigo. Así que sería, para hacer 150 computadoras, dejamos de producir 7,5 de trigo. Esto nos da 20. Para producir 7,5 de trigo, dejamos de producir 150 computadoras. Acá el costo es, por cada unidad de trigo, dejamos de producir 0,05 computadoras. ¿Bien? Vean entonces qué hacemos. Siempre para el país es el valor del bien respecto a la producción del otro y viceversa. Para el país extranjero es 180 computadoras en términos de 2 unidades de trigo. Esto nos da 15. Y 12 computadoras en términos de 180 unidades de trigo. Esto nos da 0,067. En base a esto vamos a ver entonces la ventaja comparativa. ¿Quién va a tener la ventaja comparativa? El que tenga el menor costo relativo de producción. Vemos. Acá el menor costo relativo lo tiene este. ¿Por qué nos dice? Para producir una computadora tiene que sacrificar 15 unidades de trigo. Mientras para producir una computadora, tiene que sacrificar 20 unidades de trigo. Y acá nos pasa al revés. Entonces tenemos la ventaja comparativa de trigo, la tiene nuestro país porque vemos que tiene el menor costo de relativo, el menor costo de trigo respecto a computadoras, y la ventaja comparativa de computadoras la tiene el país extranjero porque veamos que resigna menos unidades de trigo para producir una unidad más de computadora. Por eso acá vemos bien claro que es bien diferente lo que es la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. Siempre la ventaja absoluta miramos el número entero que tenemos, la ventaja relativa vamos a sacar los costos de oportunidad. ¿Bien? Y por si no nos quedó muy claro vamos a hacer otro de intercambio con otros países, otros productos y otros costos. Nuestro último ejercicio, el ejercicio número 7, nos dice, suponga, vamos a deshacer esto, suponga que en Grecia y en Turquía se producen solo dos bienes, quesos y camiones. Y vamos a armar el cuadro como en el anterior. Fíjense que armo siempre dos porque en uno vamos a trabajar la parte absoluta, en otro la parte relativa. ¿Lo hacemos siempre? No.
En este caso yo los hago en los dos porque nos piden ambas ventajas. Si nos pide solo la ventaja absoluta, con un solo cuadro alcanza. Si nos pide la ventaja absoluta, la ventaja relativa, es necesario que confeccionemos la de costos relativos. Entonces, vamos a tenemos Grecia y Turquía, que hacen quesos y camiones. Nos dice, el trabajo es el único factor que se necesita para producir ambos bienes en los dos países. Cada trabajador griego produce al año o bien 18 toneladas de queso o bien 6 camiones. Cada trabajador turco puede obtener 20 toneladas de queso o 10 camiones. Entonces, acá fíjense que en vez de en términos de costo, lo estamos viendo en términos de producción. ¿Qué vemos? ¿Quién produce más acá? Acá produce Turquía, produce más camiones, pero fíjense que se produce, no cuesta. Y Turquía produce también más camiones. Cada trabajador es más productivo en Turquía. Entonces vemos que Turquía tiene la ventaja absoluta en los dos bienes. ¿Bien? Veamos ahora entonces esto mismo, pero para ver si alguno tiene la ventaja relativa. Recordemos que hacíamos, para ver quesos era 18 quesos para hacer 6 camiones, o sea, resignamos 3 quesos por cada camión, o resignamos un tercio de camión por cada queso. Acá resignamos 2 camiones por cada queso. Y acá medio queso por cada camión. ¿Sí? Acá sí tenemos que ver de nuevo cuál es menor. ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque lo estamos sacando en términos de costos de oportunidad. Recordemos que la ventaja absoluta es quién tiene menor costo o quién tiene mayor producción, pero la ventaja comparativa siempre lo hacemos en términos de costo de oportunidad. Entonces siempre es el que tiene el menor costo de oportunidad. Entonces acá, ¿quién tiene menor costo de oportunidad para producir queso? Turquía. Porque Turquía deja de hacer 2 camiones para hacer un queso y Grecia tiene que dejar de hacer 3 camiones para hacer un queso. Así que Turquía tiene ventaja comparativa en queso. Y veamos acá, un tercio. Grecia tiene que dejar de hacer un tercio de quesos para hacer un camión y Turquía tiene que dejar de hacer un medio de quesos para hacer un camión. Entonces, vemos que Grecia tiene la ventaja comparativa en camiones. Entonces recuerden, la ventaja comparativa siempre es el menor, porque estamos calculando costo de oportunidad. Cuando estamos viendo la ventaja absoluta, vamos a ver si es quién produce más o a quién le cuesta menos. ¿Bien? Bueno. Esto entonces es todo por ahora de los ejercicios de la unidad 2. Espero que hayan quedado claros. Si no, cualquier cosita me preguntan y nos vemos en el próximo módulo.